Ok. Bien, vamos a, bueno, primeramente agradecerles, ¿verdad? Por estar ahí. 7 de 28 creo que son ustedes, no sé, un montón. Y solamente ustedes Solo somos 22. quieren aprender un poquito más. Ok. 21. Yair, por favor, bájenle el volumen a su tele si quiere activar el micrófono, porque se escucha un solo de su. Vamos a continuar con la clase, ¿sí? Es un seguimiento de la clase anterior y para que nos quede claro cómo funciona esto, ¿sí? Desde ahora se los digo, no habrá una asignación porque, porque para eso son las clases, ¿sí? Si viene una semana de reforzamiento, No va a haber tarea. hoy no le puede dejar tarea, ¿sí? Viene una semana de reforzamiento y posiblemente pues la otra semana sí les voy a hacer una asignación de lo que miremos hoy, entonces ponga mucha atención. Sé que ahí no va a dejar tarea. No, hoy no. Gracias, le agradezco. Ok. Bien, les voy a compartir, si logran ver. Este es el archivo que les había mencionado desde mucho tiempo. Estamos trabajando en él. Si usted se fija, acá tenemos arriba, ¿sí? Son los operadores de comparación que estuvimos trabajando, ¿sí? Relativamente son bien fáciles de utilizar y ustedes en el ejercicio que les dejé emplearon cada uno de ellos. Así que eso queda en el olvido, ¿sí? Hasta este momento solo hemos visto dos tipos de operadores, que son los operadores lógicos, aritméticos, y los operadores de comparación. Entonces, hoy vamos a terminar de ver lo que son los operadores de texto y los operadores y en qué consisten los operadores de referencia, ¿sí? Bien, entonces, los operadores de texto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Aquí se utiliza lo que es la concatenación. ¿Qué es concatenar? La concatenación significa unir, ¿sí? Es la unión, que también podemos mencionarlo como un join. Entonces, ese tipo de operador es muy útil debido a que nos va a permitir a nosotros unir datos. Ay, estos zancudos que murió. Silencio. Ok, nos va a permitir a nosotros unir datos, ¿sí? ¿De qué manera? Bien, facilito. Aquí se utiliza lo que es un símbolo, que es este operador que ustedes observan aquí. Vamos a ver, no tengo lápiz. Este operador, ¿sí? Que se llama Amsterdam. La función va a ser la concatenación y este es un ejemplo de cómo nosotros lo debemos hacer y al final pues vamos a obtener este resultado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona lo que es este tipo de elemento. Bien, aquí. Si usted se fija, yo puedo tener números en una celda, ¿sí? Puedo tener números y también en otra celda puedo tener letras, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer la unión de ambas cosas, tanto letras como números? Entonces yo fácilmente vengo y haciendo uso de esa función, yo puedo hacer la unión, ¿sí? De esos dos cadenas de caracteres. A eso se le llama cadena de caracteres. Entonces veamos. En primer lugar, yo voy a utilizar siempre el símbolo igual. El símbolo igual. Posteriormente, yo voy a seleccionar, entre comillas, voy a poner mi cadena de caracteres, que sería, digamos, el 1, 2, 3. El 1, 2, 3 lo encierro entre comillas y luego hago el uso de concatenación, que sería este, ¿sí? Hacemos uso de ese símbolo y posteriormente escribimos el otro elemento que vamos a concatenar, ¿sí?
Entonces sería el ABC, por ejemplo. Abro paréntesis, abro comillas y presiono Enter. Entonces, si usted se puede fijar a continuación, yo tengo lo que es concatenado dos elementos, tanto números como letras, ¿sí? Entonces, vamos a ver si hay una función que se llama concatenar. Voy a concatenar. Bueno, eso lo hice manualmente, ¿sí? Lo hice manualmente. Vamos a quitar de aquí, lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner como ejemplo número 1. Vamos a poner ejemplo número 2. Y lo vamos a hacer aquí. Vamos a concatenar estos dos elementos, ¿sí? Si usted se fija, esto lo hice directamente. Yo puse los datos, pero aquí voy a concatenar estos dos, ¿sí? Y para eso existe una función que se llama concatenar. De igual forma, abrimos lo que es el símbolo igual, buscamos la función, o sea, la intentamos escribir y automáticamente concatenar y nos va a aparecer la función. Posteriormente de la función abrimos lo que es el símbolo concatenar. Abrimos lo que es paréntesis, ¿sí? Abrimos lo que es paréntesis y seleccionamos los rangos o los datos que nosotros queremos concatenar. En primer lugar, pues queremos este, ¿sí? Y este, ¿sí? Estos dos. Entonces seleccionamos los dos, ¿sí? Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Entonces al final lo que vamos a tener es una concatenación, pero si usted se fija, Sí. tenemos un pequeño error. Vamos a ver. Vamos a utilizar lo que es, aquí está. Concatenamos lo que son estos dos, ¿sí? Estos dos los adjuntamos en una sola celda, ¿sí? A través de punto y coma, miren. O sea, primero una celda y luego la otra celda divididas por un punto y coma y al final obtenemos lo que es el resultado que andamos buscando, que es la concatenación. Bien, para eso nos sirve ese tipo de operador, ¿sí? Eso se le llama concatenar. ¿Preguntas? Voy a revisar. No, en serio. Ay. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok, entonces seguimos. Vamos a seguir y eso es operadores de texto, ¿sí? Luego vienen los operadores de referencia, que estos son los últimos. Acá nos muestra diferentes operadores, como por ejemplo el 2 puntos o la coma, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y voy a escribir aquí una cantidad de números, ¿sí? Cantidad de números. Acá vamos a poner, por ejemplo, haciendo uso del operador 2 puntos y acá del punto y coma, ¿sí? Estos son datos. Vamos a encerrar esto entre tablas. Le aplicamos todos los bordes. Lo dejamos aquí y aquí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a insertar una función. ¿Observan? Chicos. Yo sí miro. Perfecto. Yo no me llamo. Sí. ¿Sí? Sí, yo también miro. Bien, en este momento estamos viendo lo que son los operadores de referencia, ¿sí? Vamos a ver para qué sirve y cuándo utilizar 2 puntos o un punto y coma, ¿sí? Que quede claro. Ok, entonces empezamos. Están viendo la pantalla, que me tira un error aquí.
Yo solo estoy viendo lo que dice Profesor, operador de referencia, no estoy viendo el ejercicio que usted está haciendo. Ah, ni yo, profe. Yo solo miro el de referencia. Ajá. Igual. ¿y por qué no me Ah, habían, ya. por qué no me habían dicho antes? Es que usted no pregunta. Permítame. Ok, tómese su tiempo. Permítame. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, profe. Sí, Excelente. mira. Ok, lo que le estaba explicando que estamos viendo los operadores de referencia, entre los cuales tenemos estos dos puntos y punto y coma. Entonces vamos a aprender dónde utilizar dos puntos y dónde aprender a utilizar el punto y coma. ¿Quedó claro? Perfecto. Eso lo vamos a hacer a través de una función, ¿sí? A través de una función. Por ejemplo, me dice que el dos puntos representa lo que es un rango, ¿sí? Y el punto y coma es un tipo de selección, pero de manera individual. Ya les voy a mostrar por qué. Ok, ¿qué pasa si yo quiero sumar todos estos datos? ¿Sí? Sumar todos esos datos. Si yo digo a sumar todos estos datos, estaríamos hablando de un rango, porque el rango sería desde el B4, ¿sí? Desde B4 hasta el B10, ¿sí? Hasta el B10, o sea, todos estos datos están en un rango. Entonces, haciendo el ejemplo, yo vengo y digo suma de esos datos, ¿sí? O sea, desde aquí, desde la B4, con el clic presionado, lo arrastro hasta ahí. Entonces, si usted se fija, me dice que desde la celda B4, dos puntos, ¿sí? Dos puntos que me representan mi rango, hasta B10, o sea, hasta el 252. Entonces, cierro paréntesis, presiono Enter, y ahí me estaría mostrando la suma de todos esos datos. Pero ¿qué pasa si yo no los quiero sumar todos? Tal vez solo 2 o 3 o 4. Fácilmente utilizo lo que es el operador, este tipo de operador que es el punto y coma, ¿sí? Hacemos lo mismo, igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos solamente los datos que queremos. Como por ejemplo, vamos a sumar este. Después de seleccionar el primer dato, no voy a utilizar dos puntos. Voy a utilizar punto y coma, ¿sí? Miren, punto y coma. Luego selecciono otro dato que quiero. Vamos a seleccionar este. Otra vez, punto y coma, ¿sí? Voy a seleccionar este, punto y coma. Y voy a seleccionar, pues, el último. Profe, ¿Sí? no miro muy bien. Mm, Lo miro medio borroso. ya se va a Yo sí lo miro bien, profe. el internet suyo. Como que mi Entonces, internet está perfecto. No, mentira. entonces, una vez que selecciono Tiene razón el profe. que quiero, voy a abrir, cerrar paréntesis y presiono Enter. Entonces, esa va a ser la suma de, perdón, esa va a ser la suma de los datos que solamente seleccioné. O sea, nada que ver con todo el rango de datos, sino que solo con los seleccionados. ¿Entendieron? Entonces, cuando yo uso dos puntos, cuando es un rango. Un rango es esta cantidad de números. Ya se imagina sumar todo eso. Profe, Son muchos. profe, ¿cómo se pone el punto y coma? El punto y coma pone, Ahora sí. ok, el punto y coma. Vamos a ver, permítame, vamos a ver. Ya nos mostró cómo nos silencia. Sí, porque mucha bulla el televisor. El punto y coma lo vamos a utilizar para seleccionar los números que yo quiera, ¿sí? Los datos que yo quiera. Como lo hice aquí, miren, aquí seleccioné el B5, ¿ok?
que sería este dato, ¿sí? El B7, este otro y el otro, ¿sí? Lo hice de manera individual, pero cada uno va separado por punto y coma, y tampoco espacio, ¿sí? Si usted le pone espacio estaría mala. Entonces, esos son los operadores que nosotros pues íbamos a ver el día de hoy. Ahora bien. Profe, yo estoy hablando cómo se pone. No que eso sí hace, pero cómo se pone. ¿Cómo? ¿Cómo se pone? Punto y coma. Búscalo en YouTube, hombre. Punto y coma puede variar. No, profe, Caleb se refiere a cómo inserta un punto y coma. Sí, A Wilson. con Shift, la tecla Shift, luego a la par de la M. Callen ese televisor, hombre. Gracias. Entonces a la par de la M me aparece lo que es el punto y coma, ¿sí? Manteniendo la tecla Shift. Todo depende de su Ya teclado. lo probé. Sí sale, profe. Sí sale. Sí, ahí tienen que salir, si no hay que buscarle ahí. Si no, descárguense la tabla ácida, así se llama. O le cambia el idioma. O cambia el idioma, perfecto, así mismo. Bien, entonces, continuamos. Ahora vamos a ver este ejercicio. Donde les voy a mostrar un nuevo tema. Este tema se llama bueno, la verdad que es una función, una nueva función. Se volvió el Minecraft. En Excel, ¿sí? Esta es una función en Excel. Profe, apaga el micrófono que alguien está pegando a Javier Arte. Es que ustedes son malcriados. Dejen que el profe de la clase me silencio. Ok. Ahora sí. Entonces, el nuevo tema de hoy, una breve introducción, es la función sí. Profe, no lo escucho. Dios santísimo de la Trinidad. Ahora. ¿Escucha? Hola. Parece que no, profe. ¿Usted sí me escucha? Sí, yo sí. Entonces ella. Ok. Igual, profe. Entonces se llama la función lógica sí. Bien, esta es una función, jóvenes, me dice que es una de las más potentes de Excel. ¿Por qué? Aquí hay dos cosas. Nos va a mostrar dos resultados. Si es positiva o si es negativa, ¿sí? Si es verdadera o es falsa, ¿sí? Entonces... Profe, no lo escucho. Solo usted no me escucha. Que le suba el volumen, hombre. Bien, entonces en eso consiste la función Profe, lógica. no lo escucho. En eso consiste la función lógica. ¿Quién no me escucha? Vamos a ver. ¿Cuál es el problema? No lo escucho nada. Que levante la mano quien no escucha al profe. Tía, baile. Yo sí escucho el profe bien. Yo escucho bien. Yo escucho El bien. micrófono encendido. Todo va a salir en el video. Sigamos entonces. Sigamos. No los escucho. Daniela, la que escucha, pues. Y subirle más el volumen. Sí, es Daniela. Métete en ajustes. Subo el volumen. O que salga y vuelve a entrar, no sé. De seguro ese es el internet, vos. Lo más seguro es que sí. Ok. No lo escucho, profe. Subirle el volumen. Por favor, Yair, apague eso porque su tele está muy alto, ¿sí?
Ok, vamos a continuar entonces de manera rápida. Les voy a explicar esto porque Al ustedes, principio lo escuchaba el profe, ya no. porque No sé ustedes por qué. están terribles hoy. Ok, bien, entonces les hablaba de que la función, No, yo no me voy a salir. Voy a hacer una cosa. Voy a volver a salir. la función lógica sí nos va a mostrar dos resultados. Lo que podemos ver a continuación es la sintaxis, donde nosotros debemos de prácticamente aprenderla y saber cómo funciona para poder, ¿qué? Para poder emplearla, pues. Bien, como podemos observar, este contenido yo se los voy a mostrar, se los voy a mandar. Aquí nos explica en qué consiste cada elemento, ¿sí? Cada elemento y nos dice que la prueba lógica, esta pantalla que ustedes observan aquí, nosotros las podemos encontrar fácilmente en una hoja de Excel, como por ejemplo, está en la pantalla inicio, ¿sí? Y luego nos vamos a la parte derecha de nuestro escritorio y buscamos donde dice más funciones. Y aquí buscamos la función sí. Ustedes se fijan, la encontramos y le damos a aceptar. Miren, entonces esta pantalla es exactamente la que estamos viendo en el archivo, ¿sí? Ahora bien, el valor sí verdadero nos va a dar, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros escribamos aquí, ese va a ser el valor que cuando el resultado sea verdadero. De igual forma, si el valor es falso, este va a ir acá abajo, ¿sí? Entonces, eso no es ningún problema ni fuera del otro mundo para poder equivocarnos. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer uso de estas funciones? Aquí tenemos algunas reglas. Ustedes lo van a tener ahí para que ustedes lo hagan en su casa, lo lean. Solo tenemos 10 minutos, entonces les voy a hacer un ejemplo rápido. Si usted se fija, aquí tenemos este ejercicio sencillo y se los voy a hacer. Entonces nos vamos aquí lo voy a hacer aquí. Aquí. Entonces, aquí tenemos A y B. A y B, A son los valores y B son las acciones. A y B. Valores y acciones. ¿Sí? Bien, una vez que nosotros tengamos esto, lo único que deseamos aquí es saber, ¿sí? Saber la función que vamos a utilizar. Como por ejemplo, yo quiero saber si, bueno, para hacer uso de esa función, como les digo, tenemos que hacer uso de un elemento principal y es el que me va a determinar a mí si esa función va a ser verdadera o falsa, o sea, un valor establecido. En este caso, el ejercicio nos dice que la prueba lógica va a ser A2 es igual a 0, ¿sí? Si A2 es igual a 0, entonces va a ser verdadero. Y si no, va a ser falso. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Facilito. Entonces vengo yo aquí, me coloco donde quiero el resultado, busco la función sí, y la prueba lógica me dijo que era que si A2 es igual a 0. Entonces yo observo aquí mi dato, lo tengo en el B4, ¿sí? Entonces si el B4 es igual a 0, que esa es mi prueba lógica, entonces si eso es cierto, va a ser verdadero, ¿sí? Va a ser real, le vamos a poner. Y si es falso, vamos a ponerle irreal, que es todo lo contrario, ¿sí? ¿Claros hasta ahí? Entonces, si usted se fija,
como mi resultado no es real, obviamente va a ser irreal, porque este valor no es igual a 0. Si este valor es 0, me va a decir que es real. Miren, automáticamente. Entonces, yo jalo esta fórmula hasta abajo y todos estos valores son irreales. Pero, ¿qué pasa si yo cambio la fórmula y digo, si mi función lógica ya no es 0, sino que va a ser, por ejemplo, 50, el número 50? Significa que va a ser irreal. Porque 0 no es igual perdón, 0 no es igual a 50. Pero ¿qué pasa si yo pongo 50? Me va a parecer que es real, ¿sí? Porque es lo que yo puse acá arriba. Miren, si este valor es igual a 50, entonces la función verdadera va a ser real. En la función falsa va a ser irreal. O sea, si no se cumple que es real, se va a cumplir que es irreal. Por eso va entre comillas, ¿sí? Todo lo que va entre comillas significa que eso lo va a mostrar en pantalla. Entonces, en eso consiste lo que es la función sí. También existe la función sí anidada, que es un poco ya más compleja de utilizar. Eso son pasos más largos. Son pasos más largos a seguir. Entonces, por eso hay que manejar esto primero para luego, pues, meternos al rollo de lo otro, ¿sí? Vamos a ver en esta función. Aquí yo también pude usar operadores de comparación, miren. Aquí estoy utilizando lo que es un mayor. Puedo utilizar un mayor, un menor, o igual lo mayor. Y todos los que hemos visto anteriormente para comparar datos. Y actualmente yo puse que si este valor, o sea, si 213 es mayor a 50, aquí está, ¿ve? Si B5 es mayor a 50, entonces el resultado va a ser real. De no ser mayor a 50, va a ser irreal. O sea, si este dato que está aquí es menor que 50, por ejemplo, 40, es menor que 50, entonces va a ser irreal. Miren, automáticamente me cambió. Pero si es 51, va a ser real porque 51 es mayor a 50. Si es menor, va a ser irreal. Y eso lo hace automáticamente. O sea que la función que usted debe manejar es esta. ¿Sí? Entonces, en eso consiste lo que es la función sí. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. No sé si tienen alguna consulta. Si le entendieron. No, profe. Sí. ¿No lo entendieron? ¿No lo entendieron? Sí. Yo sí, profe. Sí, se llama la función. Y al final, a ver si escuchó bien Daniela. Jóvenes, yo les apago el micrófono porque se escucha demasiada bulla. Ese televisor, aunque esté largo, siempre interfiere por las señales electromagnéticas. Las señales de onda que influyen. Y es Jair Midense, me dice aquí, que está haciendo bulla. ¿Por qué? El televisor. Está apagado. Pues en algo está ahí que se escucha mucho bulla. Ok, ¿le entendieron, jóvenes? Sí. Necesito saber esto porque recuerden que... Después le preguntan y usted no responde. Es que ustedes me preguntan a la 1 de la mañana y yo a esa hora estoy durmiendo. Nah, ni tan tarde. Yo, por ejemplo, yo no le pregunto nada. Ah, bueno, entonces, sí, lo que pasa es que si usted tiene preguntas, hay que hacerlas. Como les dije, les voy a compartir el archivo para que usted lo vaya practicando, leyendo, porque es importantísimo. Digamos, si usted estuviese en una computadora ahorita y fuese siguiendo los mismos pasos que yo, créame que iban a aprender bastante, pero desgraciadamente no todos tenemos acceso a una computadora y ese es el problema de esta clase, que es práctica, práctica y práctica, ¿sí?
Hola. Entonces, por esta vez, pues no les voy a dejar una tarea, sino que vamos a ver, la tarea se la voy a dejar la próxima, Gracias, profe. el próximo día, digamos el otro viernes, ¿sí? Bien, les voy a mandar el archivo entonces más tarde al grupo, para que ustedes solamente lo vayan leyendo.